Buenas, ¿cómo estamos? Yo estoy recuperándome un poco, todavía un poco... Mis disculpas por cancelar el primer directo que iba a hacer en mi vida, pero así son las cosas. Tú quieres hacer una cosa y la vida te dice, pues no. Así que bueno, aquí estamos, habiendo descansado lo necesario para haber podido dar espacio a grabar este vídeo. Porque no perdono los viernes de vídeo, no los perdono. Bueno, los que me seguís en Instagram, en Una Mente Caótica, habéis visto que este verano he estado leyendo un par de libros sobre altas capacidades y tenía muchas ganas de hacer vídeo a la vuelta, un vídeo sobre cada uno de estos libros. Uno de ellos es Inteligencia, lo que de verdad sabemos sobre inteligencia, evidencias y mitos, de Roberto Colom, un psicólogo experto en inteligencia. Y este libro la verdad que me encantó porque hace una revisión de la inteligencia como uno de los factores psicológicos más estudiados a lo largo de la historia de esta disciplina, de la psicología. Así que para hacerte reseña de este libro, que más que reseña es que te voy a contar algunas de las conclusiones que he extraído, pero siempre pues te recomiendo que te lo leas y si no, pues puedes quedarte un poco con esta información que yo te doy. Vamos allá sin más dilación con 10 mitos y evidencias sobre la inteligencia. En primer lugar, y la más importante por la cual empieza hablando en el libro, es que sí hay consenso sobre qué es la inteligencia. La inteligencia es uno de los factores psicológicos más estudiados y es muy importante que cuando hablemos de inteligencia o cuando escuchemos hablar de inteligencia, acudamos a los expertos en esta materia. No cualquier psicólogo, como no cualquier profesional, tiene que saber de todo. Y evidentemente hay psicólogos y neuropsicólogos que están especializados en el estudio de esta variable. Y si preguntamos ahí dentro, lo más normal es que encontremos evidencias y que encontremos consenso. Y uno de los ejemplos que pone Colom es: ¿tendría sentido preguntarle a un podólogo sobre los últimos avances en neurociencia? Pues no. De hecho, hace unos cuantos meses leí este otro libro de Manuel Martín Loeches, que fue profesor mío en la universidad, que me dio psicobiología del lenguaje y psicobiología de las discapacidades, y al leer después Inteligencia me encontré con que en lo fundamental coincidían prácticamente en todo, y que como lectura complementaria había sido súper interesante leer Inteligencia después de haber leído hace unos meses el libro de Manuel Martín Loeches. Así que os recomiendo muchísimo los dos. En el caso de qué nos sirve ser tan listos, habla de la inteligencia un poco más en general, ¿no? De qué es la inteligencia humana en comparación con los animales o cómo ha evolucionado nuestra inteligencia. Habla de los sesgos cognitivos, de los fallos de la inteligencia humana. Sin embargo, el libro de Colom hace referencia ya dentro de la inteligencia humana a estas personas que son más inteligentes según el estudio de esta variable, pero no solo eso, sino la importancia de esta variable a nivel psicológico como un factor que correlaciona con muchas otras variables de la vida, y ahí es donde está su importancia. Pero de esto hablamos luego. El caso es que entre muchas de las coincidencias, ¿no?, que comentaban en ambos libros, una tenía que ver con el siguiente punto. Punto número 2. Genial e inteligente no son equivalentes. Uno de los motivos de que se confundan ambas realidades es que cuando se ha estudiado a individuos que han contribuido como genios a la transformación del mundo, pues con sus inventos, con su arte y tal, con su música, etc., etc., al estudiarse su CI, se ha encontrado que la mayoría de ellos tenían muy elevadas puntuaciones, o se ha estimado, porque en algunas ocasiones se estima el CI que podría haber tenido un genio de la historia, porque en el momento de su existencia no existían las herramientas para medir ese cociente intelectual. Que por cierto, si quieres indagar más en la historia de estos genios, también te puedo recomendar otro libro que ha salido también varias veces en este canal, que es de esos libros que me he dejado a medias durante un montón de meses y todavía no lo he terminado, porque a mí sinceramente se me hace un poco pesado. Pero si a ti te gusta conocer más los detalles de la historia de estos genios, pues creo que puede ser interesante para ti. Yo todavía lo tengo a medias, aunque sí me he llevado muchos aprendizajes. De hecho, en el vídeo en el que hablé sobre inteligencia y género,
mencioné esta lectura entre otras. ¿Pero qué consideramos genio? Según la RAE, genio es una persona con capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Pero ¿se puede ser inteligente o tener una capacidad mental superior sin haber creado o inventado cosas nuevas o extraordinarias? Y la respuesta es sí. Pero para entender eso, pues tenemos que entender qué es la inteligencia. Entonces, ¿qué es eso? Porque en este sentido podríamos entender que para ser un genio hay que ser muy inteligente, pero se puede ser muy inteligente sin ser un genio. Y vamos al punto 3. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una capacidad mental general. Del anterior libro que compartí, el de Manuel Martín Loeches, mi definición favorita sobre inteligencia fue: la inteligencia es aquello que usas cuando no sabes lo que tienes que hacer. Y por su parte, Roberto Colom, en su libro, lo describe de la siguiente manera: una capacidad mental muy general para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas y aprender con rapidez a partir de la experiencia. Esta sería la definición con la que concuerdan todos los psicólogos de este campo, y que entiende que el cerebro es un todo integrado que funciona en conjunto, y es a ese conjunto de capacidades a lo que llamamos inteligencia. Capacidades que no van por libre, sino que están conectadas, lo cual va muy en contra de los postulados de la conocida teoría de las inteligencias múltiples, incluso de lo que comúnmente se llama inteligencia emocional, como si fuera un tipo de inteligencia que está en otro compartimento del cerebro y que funciona por libre, cuando realmente nuestro cerebro es un todo integrado. Pero de esto, si quieres, pónmelo en comentarios y lo hablamos en otro vídeo, tema inteligencias múltiples e inteligencia emocional, que por cierto Manuel Martín Loeches también comenta en su libro. Porque lo más interesante del estudio de la inteligencia no es estudiar el CI de manera aislada, sino que lo más interesante es el siguiente punto. Punto número 4. La variable inteligencia es importante por sus correlaciones. Hay un capítulo completo que se llama La vida es un test de inteligencia, que lo que pretende explicar es la importancia del CI en tanto que se ha estudiado cómo correlaciona con muchísimas otras variables de la vida diaria. Y en esta línea comenta: la inteligencia que se usa para resolver los tests y las circunstancias de la vida es la misma. Los tests de inteligencia identifican con precisión los distintos niveles de éxito al resolver ejercicios más o menos complejos mentalmente, y por eso permiten pronosticar la eficacia con la que resolveremos los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos. En el libro explica además muy bien en qué consiste el índice de correlación, pero lo voy a resumir un poco por aquí. Básicamente, el índice de correlación nos indica la fuerza con la que se relacionan dos variables que se están estudiando, ya sea de manera positiva o negativa. De manera positiva, pues a mayor altura, mayor talla de zapato. Negativa, cuanto más comes, menos hambre tienes. Esta última la tuve que buscar en Google porque no se me ocurría nada, ¿vale? Estos índices de correlación van del 0 al 1 y se entiende que los índices por debajo de 0,5 son índices bajos de correlación, aunque luego especifica que no hay que subestimar la importancia de índices bajos de correlación. Pero en fin, lo interesante de la variable inteligencia, estudiada a través del CI, no es solamente esta puntuación en sí misma, de manera individual, aunque un paréntesis aquí, cuando hablamos de CI con respecto a estudios sobre la variable inteligencia, intentemos separar esto de las evaluaciones individualizadas, porque eso es otro asunto. En fin, que lo interesante es ver cómo dicha puntuación de CI correlaciona con otras variables. Y es que se ha visto que correlaciona muy significativamente con variables como el nivel educativo, la ocupación laboral, la salud mental, de manera positiva. Correlaciona, por ejemplo, así como curiosidad, muy significativamente con la miopía, que esto yo me quedé loca, en plan, guau, debo ser una excepción. Con el emparejamiento selectivo, es decir, que a mayor CI más probable es que encuentres a alguien de tu misma capacidad intelectual, o el Dios los cría y ellos se juntan. Nivel socioeconómico alcanzado. Recordemos que esto no nos lo llevemos al individual, porque entonces yo me pregunto qué estoy haciendo con mi vida. Sentido del humor, liderazgo, profundidad y amplitud de intereses, y relaciones negativas con conducta antisocial, es decir, que a mayor CI, menos probable es que tengas una conducta antisocial, con aquiescencia, que es deseabilidad social, o con el divorcio. Fíjate tú, pues nada, curiosidades. En fin, más allá de las curiosidades, lo interesante es que cuando se ha estudiado la inteligencia, no solamente se ha estudiado esa variable en concreto, sino que al estudiar otros fenómenos psicológicos,
y compararlos con esta variable, ha habido una correlación significativa. Y en el libro pues hay muchos ejemplos. Pero una cosa muy importante que recalca es: correlación no implica causalidad. Es decir, no significa que por tener un CI alto vayas a tener miopía, por ejemplo. Y esto se va a entender mejor con el siguiente punto. Punto número 5. La inteligencia correlaciona con un alto rendimiento académico. No obstante, es muy importante repetir y repetir y repetir hasta la saciedad que los alumnos con altas capacidades, es decir, los más inteligentes, no siempre nos los vamos a encontrar entre los que mejores notas sacan. Ahora bien, este ejemplo nos sirve para entender la diferencia entre causalidad y correlación, porque sí, la inteligencia correlaciona con un alto desempeño académico, con un más alto nivel educativo, incluso con una más elevada ocupación laboral. En términos generales, recordemos, no individualicemos estas cosas. Esto significa que los que mejores notas sacan probablemente sean los más inteligentes, pero ser más inteligente no implica que vayas a sacar mejores notas, porque hay muchísimas otras variables, muchos otros factores que pueden incidir en el desempeño académico, empezando por la motivación, los problemas de atención, los problemas emocionales, muchas cosas. Punto número 6. La influencia de los genes sobre las diferencias intelectuales aumenta con la edad. Esto es una cosa que a mí me cuesta mucho entender, ¿vale? Entonces yo voy a compartir lo que pude entender y os recomiendo que os metáis en mi Instagram, Una Mente Caótica, en una historia destacada que pone genes. Ahí discutimos un poco sobre el tema, porque yo pregunté y un montón de gente pues me ayudó un poco a intentar entenderlo. Porque aunque yo lo pueda explicar de manera simple, lo que voy a decir probablemente genere más dudas que respuestas, lo cual es maravilloso también, ¿eh? No siempre tenemos que saberlo todo. Yo todavía no lo acabo como de entender bien, aunque lo entienda, pero ya sabes, si crees que lo has entendido es que no lo has entendido. Parece ser que según pasan los años, la genética es más determinante y por tanto la influencia del ambiente es mayor en edades tempranas, o lo que es lo mismo, que el factor de heredabilidad coge más peso a lo largo del tiempo. Esto es algo que me compartieron como una conclusión de un estudio de metaanálisis con más de 11.000 pares de gemelos, y os dejo el enlace en la descripción. Y os comparto un poco también una reflexión que hacía el propio autor de Inteligencia en su libro, Roberto Colom, y decía que pretender entender quiénes somos mirando exclusivamente el genoma no tenía sentido, sino que necesitamos mirar en todas direcciones y no tener en cuenta solamente los genes, porque explican solamente una parte. El ambiente, la epigenética, la neuroplasticidad, todas estas cosas también son importantes. Pero, bueno, la conclusión es que parece ser que cuanto más mayores somos, más se asemeja nuestra capacidad intelectual a la de nuestros padres. Básicamente esa es la conclusión. Ahora, entiéndelo tú, ¿sabes, no? ¿Qué te digo? Y la conclusión es: la inteligencia es heredable pero moldeable, y ambas cosas no son contradictorias. También nos recomiendan en Instagram el libro The Science of Human Intelligence del mismo autor, es decir, que habla de lo mismo pero en inglés y más complicado. Pero por si a alguno aquí le apetece, pues también lo comparto. Yo de momento estoy servida. Punto número 7. No existen diferencias de género en la capacidad general. Bueno, ya hice un vídeo sobre mujeres e inteligencia. Las mujeres no son menos inteligentes, esto es sabido, y no hay diferencias en la capacidad general. Pero parece ser que sí hay ciertas diferencias a nivel funcional. Y esto es algo que se ha repetido muchas veces. Los hombres destacan más en relaciones espaciales y las mujeres destacan más en el razonamiento del lenguaje. Luego, algo muy importante a mencionar aquí, que también menciona Manuel Martín Loeches en su libro, es que el tamaño del cerebro no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad intelectual. De hecho, Colom menciona en una entrevista en la que se ha estudiado el hipocampo, que el hipocampo de las mujeres, a pesar de ser más pequeño, es incluso más eficiente porque llega al mismo resultado, es decir, misma capacidad con menor cantidad de materia. Luego, algunas otras diferencias que parece ser que se han encontrado es que en ellas hay una mayor interconexión entre hemisferios y ellos están más conectados a nivel local. Ellas son más globales, ellos más locales. No obstante, recordemos esto de que correlación no implica causalidad. Es decir, que hay factores subyacentes que pueden estar interfiriendo en estos resultados. Y es precisamente esta importancia del ambiente, este factor de la neuroplasticidad, etc. Porque mi pregunta en estos casos siempre es: ¿qué es antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿el cerebro se conforma por la experiencia e interacción con el ambiente? ¿Se ha estudiado qué relación o qué factores puede haber detrás de esto? Si puede ser, igual que como comentábamos en la parte de heredabilidad y genética, que sí hay un peso
peso de los genes, pero hay un 50-50 de peso de otras variables, ¿no? Pues lo mismo con esto, se ha estudiado la psicología social, se ha estudiado cómo influyen los estereotipos de género en la configuración cerebral, pues probablemente poco. Pero bueno, siempre es importante tener en cuenta que estas diferencias existen para poder pues seguir estudiando a qué se deben. Pero lo que tenemos que quedarnos, lo más importante, no hay diferencias en la capacidad general. Sí, quizá en la configuración cerebral de algún modo. Si es antes el huevo o la gallina o qué hay detrás de esto, qué factores subyacen, no se sabe. Punto número 8. La movilidad geográfica tiene relación con el CI. ¿Qué significa movilidad geográfica en este contexto? Se refiere a que nazcamos en un ambiente determinado y podamos subir, digamos, de categoría o incluso bajar. Pues bueno, se ha visto que las personas que tienen una capacidad intelectual mayor que la de sus progenitores tienden siempre, digamos, a mejorar en el puesto de la escala social, por así decirlo. Y viceversa, aquellos que tienen una capacidad intelectual menor que la de sus progenitores pueden bajar en la escala social. No obstante, es muy importante tener en cuenta que esto es más realista, que es lo que comenta en el libro, en contextos de igualdad de oportunidades, es decir, en países en los cuales las personas con un escaso nivel socioeconómico tienen más dificultades, por ejemplo, de acceso a la educación, obviamente esta movilidad geográfica que pueda darse de manera natural por tener una capacidad intelectual más elevada, no se va a dar tan fácilmente, aunque haya posibilidad de ello, pero al vivir en un contexto de desigualdad, obviamente es más complicado. Y en este sentido, también en una entrevista, Roberto Colom comenta que obviamente no se pueden comparar sujetos o casos de una persona pues que ha nacido en Estados Unidos o una persona que ha nacido en Burkina Faso, por ejemplo, porque no presentan condiciones comparables. En el punto número 9, ya terminando, algo que, de nuevo, también Manuel Martí Loeches comentaba, este mito sobre el genio infeliz, y es que ser inteligente no te hace más infeliz. Un poco el postulado de esto es que la gente inteligente, pues son muy inteligentes, pero que eso tiene un precio. Y esto, de nuevo, igual que con el tema de la genialidad, pues es un mito que se ha extendido en base a estudiar la historia de personajes pues que han sido genios, que además pues estaban locos o yo qué sé, y tenían pues problemas emocionales, trastornos mentales, etc. El mito del genio torturado, vaya. No obstante, no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Y de hecho, los estudios más sólidos, cuando se ha estudiado la inteligencia a través de estudios longitudinales, en estudios de metaanálisis con muestras muy grandes, se ha visto todo lo contrario. Y esto es maravilloso porque nos permite poder entender que ser inteligente no tiene por qué hacerte ser más infeliz. Y esto es una esperanza también para muchas madres y muchos padres de niños con altas capacidades que se asustan ante ciertos mensajes. El otro día, de hecho, una madre por Instagram me decía que se leyó un libro que se llama La maldición de la inteligencia y que le pareció horrible, que decía, yo no quiero esto para mi hijo, no quiero que mi hijo se sienta así. Entonces, tener esta evidencia es muy esperanzador y es súper interesante y muy necesario entender y dejar de compartir el mensaje de que las personas inteligentes son más infelices. No obstante, no olvidar que una cosa son las evidencias y las correlaciones y otra, las experiencias individuales, como decía con el tema del FEI. Es decir, cómo se sienten las personas, de manera individual. Que aunque ser inteligente no correlacione con ser más infeliz, para muchas personas esta es la sensación o lo ha sido durante un momento, una etapa de sus vidas. Y el caso es que para estas personas, que son altamente inteligentes y a la par infelices, se relaciona dicha infelicidad con esa alta inteligencia, que yo creo que es el punto. De sí, hay mucha gente que es infeliz, pero en mi caso lo que me hace infeliz es ser demasiado inteligente, ¿no? O esa es la sensación. Así que, aunque me encante compartir evidencias y creo que es muy importante transmitir este mensaje, no dejaré de recomendar que leas Demasiado inteligente para ser feliz, si así es como te sientes, porque este libro pues te va a ayudar a validarte emocionalmente, que también es muy necesario. Y el punto número 10, ya terminamos. La educación los primeros años es fundamental, pero no lo es todo.
Y aquí quería pues dejaros con una lectura de un último mensaje realista que lanza Roberto Colom, sobre todo para aquellas personas que sentís que es que ya es demasiado tarde para desarrollar vuestros talentos o vuestro potencial, etc, etc. El modo más exitoso de surfear una ola es subirse a la tabla cuando las condiciones son ideales. Pero, y aquí viene el mensaje realista, se puede disfrutar de muchas actividades en la playa. Además de subirse a las olas, se puede tomar el sol, pasear, leer, jugar a las palas, conversar bajo el sol, sestear y las demás actividades de sobra conocidas. Quienes insisten en que nuestro destino está exclusivamente en nuestras manos, cargan con una injusta responsabilidad a aquellos que ni merecen ni tienen la culpa de lo que les sucede. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que no se note demasiado que estoy enferma y nos vemos la semana que viene. Avisaré cuando haga el próximo directo porque estoy pendiente de varios trabajos y tengo que organizar un poco mi vida, saber cuáles van a ser mis horarios. Y lo siento mucho por haber cancelado pues el que habría sido el primer directo, pero bueno, avisaré cuando tenga una fecha. Te leo en comentarios. Suscríbete, que se te olvida siempre.